¿Qué tienen en común las fiestas más espectaculares del mundo y, por otro lado, los fracasos empresariales más estrepitosos? A menudo tienen una misma figura en el centro, la persona derrochadora. Alguien que gasta sin límites y que de alguna manera nos fascina. Y hoy nos vamos a meter de lleno en eso, ¿no? En entender por qué esta gente es como un imán. La fuente principal que vamos a usar es un capítulo de un libro increíble, Principios del Poder de Sergio Fegler, que establece un principio clave, casi una regla de supervivencia. Nunca te asocies con un derrochador. Y para desglosar esto, vamos a usar una de las historias de negocios más salvajes de la última década. Una que lo tiene todo. Carisma, miles de millones de dólares, fiestas y, bueno, un derrumbe monumental. Vamos a desempacar esto, porque el autor arranca con una idea muy potente. Dice que los derrochadores nos encantan, porque su gasto descontrolado proyecta algo que todos queremos. Libertad, confianza, poder. Parecen vivir sin las reglas que nos atan a los demás. Pero el texto nos da una advertencia muy clara. Una cosa es la generosidad y otra muy distinta es el descontrol. Y deja una frase que es para enmarcarla. Asegúrate de disfrutar su fiesta, pero nunca participes en sus negocios. Exacto. Y para ilustrar ese principio, no hay un caso de estudio más perfecto que la historia de Adam Neumann y WeWork. La visión inicial, hay que decirlo, era increíblemente seductora. WeWork, fundada en 2010, no se presentaba como una simple empresa que alquilaba escritorios. La promesa era transformar radicalmente la forma en que trabajamos, vivimos y nos conectamos. Y en el centro de todo estaba Neumann, un personaje con un carisma arrollador. Se vendía a sí mismo casi como una figura mesiánica, un visionario. Un profeta del futuro del trabajo, por así decirlo. Totalmente. Y con ese discurso, con esa narrativa, convenció a algunos de los inversionistas más grandes del mundo, principalmente al gigante japonés SoftBank, de que WeWork no era una aburrida empresa inmobiliaria. No, era, según él, una empresa de tecnología con un fuerte componente espiritual. Y con esa historia consiguió recaudar una cifra absurda, más de $12,000 millones. 12,000 millones. A ver, para ahí un segundo. Ya en ese momento, para la gente que miraba los números y no solo la energía del fundador, ¿no había señales de que algo no cerraba? Porque una empresa de bienes raíces que se evalúa como una tecnológica de punta suena a una bandera roja gigante. Por supuesto que las había. Analistas y periodistas especializados lo señalaban. Pero aquí es donde entra en juego el poder de la narrativa que construyó Neumann. El autor del libro lo describe como un campo de distorsión de la realidad. Neumann era tan convincente que lograba que gente muy inteligente suspendiera su juicio crítico. De hecho, hay una cita suya en el material que lo resume todo. Es casi una confesión. Dijo: "Nuestra evaluación no se basa en números, está basada en energía y espiritualidad". Un momento. La evaluación se basaba en energía y espiritualidad, y con eso levantaron miles de millones. Yo necesito entender cómo se traduce eso en la práctica. O sea, ¿en qué se gastaba el dinero para generar esa supuesta energía? Bueno, esa energía se traducía en un despilfarro que desafiaba toda lógica empresarial. Las fuentes que tenemos son muy detalladas en esto. Hablamos de jets privados de lujo para los ejecutivos, como si fueran taxis. Fiestas corporativas que parecían festivales de música, con celebridades y presupuestos millonarios. Se institucionalizó el tequila de lujo para todo el personal, no para una ocasión especial, sino como si fuera el café de la oficina. Y organizaban retiros para el equipo directivo con gurúes espirituales en lugares exóticos. O sea, el dinero de los inversores se estaba quemando para construir una imagen, una fantasía de éxito y de buenas vibras. Exactamente. Era marketing a través del exceso. Pero el descontrol no era solo en las fiestas. El material detalla algo que es todavía más grave: los conflictos de interés. Neumann, usando el dinero de la compañía, compraba propiedades a su nombre. Espera, ¿cómo? A su nombre. Compraba edificios y luego se los alquilaba a la empresa que él mismo dirigía. ¿Y nadie en la junta directiva o entre los inversores dijo nada? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según el autor, está en la cultura de culto a la personalidad que él mismo creó. Las reglas parecían no aplicar para él. Y no estaba solo en esto. Su esposa, Rebecca, tenía un rol importante en la empresa.
El material menciona un caso famoso en el que despidió a varios empleados en el acto simplemente porque no le gustaba su energía. ¿Su energía? Sí, la toma de decisiones era impulsiva, arbitraria y completamente desconectada de la realidad operativa del negocio. Despedir a alguien por mala energía es increíble. Lo que estás describiendo es una empresa que funcionaba más como una corte real que como una corporación. Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es el contraste brutal entre la apariencia y la realidad. Por fuera, WeWork era un imán. Oficinas con diseño de vanguardia, cerveza gratis, un discurso constante sobre comunidad y propósito. Para muchos jóvenes, trabajar ahí era un sueño. Parecía el futuro. Claro. Pero por dentro, era una hemorragia de dinero. Un desastre financiero que perdía cientos de millones de dólares al año. El dinero se trataba como si fuera un recurso infinito. Hay otra cita de Neumann en la fuente que ilustra esta mentalidad. Estamos invirtiendo en construir una infraestructura por la que ya fluye un ingreso tremendo. Y hay una cantidad infinita de ingresos que puede fluir sobre ella. La palabra clave ahí es infinita. Una fantasía total. Pura fantasía. Claro, la fiesta no puede durar para siempre. Eventualmente alguien quiere ver las cuentas, ¿no? ¿Cuál fue el momento en que todo ese castillo de naipes se vino abajo? El punto de quiebre, el momento en que la música se detuvo, fue en 2019. WeWork decidió que quería salir a la bolsa. Y para hacer una oferta pública inicial, una empresa tiene que presentar sus números, sus finanzas, sus secretos, en un documento público llamado S1. La hora de la verdad. Exacto. Y cuando ese documento se hizo público, la reacción de Wall Street no fue de decepción, fue de horror. Los papeles revelaron el caos total que había detrás de la fachada. Balances completamente desequilibrados, pérdidas astronómicas, los conflictos de interés de Neumann expuestos en blanco y negro, y un modelo de negocio que sencillamente era insostenible. Demostraron que, quitando la narrativa, WeWork era una empresa inmobiliaria tradicional. Ajá. Con gastos de empresa tecnológica. La peor combinación posible. Imagino la caída debió ser rapidísima. Fue brutal e inmediata. La valoración de la empresa, que en su pico había sido de 47,000 millones de dólares, se desplomó a menos de 10,000 millones en cuestión de semanas. La salida a bolsa se canceló. Adam Neumann fue expulsado de su propia compañía. Y aquí viene la gran ironía. Se fue con una indemnización multimillonaria, un paracaídas de oro de más de 1,000 millones de dólares. Increíble. Mientras tanto, WeWork entró en una espiral de recortes masivos, despidos de miles de empleados y cierres de sedes que culminó en 2023 cuando finalmente se declaró en bancarrota. Al final, la fiesta la terminaron pagando los inversores que perdieron su dinero y los miles de empleados que perdieron su trabajo. Es una historia de advertencia brutal. Lo que me pregunto es, más allá de la anécdota de WeWork, ¿cómo evitamos caer en una trampa así? Quizás a una escala mucho menor, en nuestra propia vida. ¿Qué lecciones concretas podemos sacar de esto? Esto es muy claro al respecto y extrae varias lecciones de empoderamiento que son muy aplicables. La primera es casi un titular de diario, ¿no? Carisma no es competencia. Es increíble porque toda la primera parte de la historia es la descripción de un carisma casi sobrenatural. Entonces, la primera gran lección que nos deja el texto es, básicamente, no dejarse hipnotizar. Exacto. El autor lo llama separar al mensajero del mensaje. La personalidad magnética de Neumann era innegable, pero su modelo de negocio era un desastre. Una visión inspiradora no garantiza una ejecución eficiente. La lección es aprender a distinguir las palabras seductoras de los hechos verificables, de los números fríos. La segunda lección parece apuntar a los inversores, ¿no? ¿Cómo es posible que gente tan experimentada como Masayoshi Son de SoftBank se subiera a este tren sin frenos? Esa es la segunda lección. El entusiasmo colectivo puede cegar. En la lista de inversores de WeWork había gente muy sofisticada. Pero se dejaron llevar por la ola, por el miedo a quedarse afuera del próximo gran unicornio. Esto demuestra que es vital mantener el juicio propio, incluso y especialmente cuando todos a nuestro alrededor están fascinados con un líder o una idea. El efecto manada es increíblemente poderoso. Y la tercera lección tiene que ver con la estética, con esas oficinas espectaculares. Sí, y es que la opulencia a menudo esconde desorden.
Esas oficinas cool, con cerveza gratis y diseño moderno, eran la fachada que disfrazaba una estructura financiera en ruinas. Aunque es un arma de doble filo, ¿no? Porque esa misma opulencia, esas oficinas espectaculares, fue lo que atrajo el talento y los clientes en primer lugar. Es parte de la trampa. El texto añade otra lección clave que me pareció fascinante: el peligro de mezclar espiritualidad con negocios para evitar la rendición de cuentas. Newman decía cosas como: quiero elevar la conciencia del mundo. Suena muy bien, pero en la práctica parece que era una excusa para que nadie cuestionara los números. Precisamente. Como advierte el autor, cuando una empresa no tiene límites claros y se basa en la energía o en la visión de un líder en lugar de en principios sólidos y métricas claras, corre el riesgo de convertirse en un culto. Y en un culto, el líder nunca se equivoca. Cualquier cuestionamiento es visto como una falta de fe o mala energía. Es un mecanismo perfecto para evitar cualquier tipo de control. Todo esto tiene mucho sentido en el mundo de las grandes corporaciones, pero ¿cómo se aplica a una escala más personal? Y aquí el material se pone muy práctico, casi como un manual de autodefensa. Propone una sección que llama Entra en acción, que funciona como una guía. El primer paso que sugiere es un inventario del entorno. Suena a que hay que hacer una limpieza. ¿A qué se refiere? Es menos drástico, pero igual de revelador. Se trata de listar a las 5 personas con las que se toman las decisiones más importantes, socios, pareja, amigos cercanos, y analizar con honestidad si alguna de ellas muestra estos patrones de despilfarro. No para juzgar, sino para ser consciente del riesgo al que uno se expone. Es entender si en nuestro círculo cercano hay alguien que trata el dinero, el tiempo, los recursos como si fueran infinitos. Entiendo. Es un mapa de riesgos personal. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es auditar el pasado. Recordar algún proyecto, sociedad o incluso una relación personal donde el descontrol de la otra persona terminó mal. El ejercicio consiste en analizar qué señales de alerta se ignoraron al principio. Quizás esa tendencia al gasto desmedido en cenas era un reflejo de una falta de control en áreas mucho más importantes. Es conectar los puntos hacia atrás. Es un ejercicio incómodo, pero seguro que muy necesario. Todos tenemos alguna historia así. El tercero es evaluar la propia reacción al carisma. Preguntarse si alguna vez una personalidad deslumbrante, alguien muy seguro de sí mismo, ha llevado a tomar decisiones impulsivas o poco racionales. Es una forma de autoanálisis para ver si tenemos una debilidad particular por confundir la seguridad que proyecta alguien con su habilidad real. Y para cerrar esos pasos prácticos, el texto también sugiere hacer una auditoría, no solo de las personas, sino de los propios recursos. Sí. No solo el dinero, también el tiempo y la energía. La propuesta es registrar durante una semana en qué se gasta cada uno de estos 3 recursos, a qué personas, proyectos o actividades se les está dedicando. El objetivo es identificar si hay alguna forma de despilfarro personal que se esté normalizando. A partir de toda esa información, de ese inventario del entorno, del análisis del pasado y de la auditoría personal, el último paso es diseñar criterios claros, crear alertas rojas para futuras asociaciones, ya sean de negocios, laborales o personales. Entonces, resumiendo la idea central de todo este análisis, la historia de WeWork es un ejemplo extremo, casi de manual, del principio nunca te asocies con un derrochador. La fachada de éxito, de confianza, de visión de futuro puede ser una ilusión muy costosa que esconde un caos profundo. Y el costo de ese caos, al final, lo terminan pagando quienes se dejan llevar por el espectáculo en lugar de analizar la estructura que lo sostiene. Exacto. Me quedo con una frase del libro para cerrar esta parte. Los encantos de un derrochador son como fuegos artificiales, hermosos, pero mejor mirar de lejos. Todo este análisis plantea una pregunta importante para reflexionar. Si las señales del despilfarro son tan evidentes en retrospectiva, ¿por qué nos dejamos seducir tan fácilmente por ellas? ¿Qué necesidad o deseo en nosotros responde a esa fantasía de que los recursos son infinitos? Es algo en lo que vale la pena pensar. Una exploración fascinante que surge de un solo principio. Para quienes quieran profundizar en este y otros conceptos, pueden encontrar el libro Principios del Poder visitando la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder.
Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar principios del poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Probala ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.